Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar El futuro de las pensiones en Colombia, análisis y perspectivas. Estamos hoy con Juan Fernando Rico, nuestro asociado de Laboral en Alianta. Hola Juan Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Natalia, buenos días para ti, buenos días para todos los que se han conectado y que nos están viendo en este momento. Mil y mil gracias por asistir a este webinar y bueno, pues que podamos desarrollarlo con las expectativas que tenemos para que todos se lleven una idea del estado actual en lo que se encuentra la reforma pensional. Gracias, Juan. Entonces, bueno, para el día de hoy, este webinar les cuento que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de Alianta para que lo puedan revisar después. De igual forma también, como somos firma aliada con Amezquita, vamos a tenerlo en nuestros canales de Amezquita. De igual forma, les pido por favor, todos están silenciados actualmente. En PR pueden hacer sus preguntas que vayan teniendo al transcurso del webinar y al final se les vamos a ir respondiendo con Juan, ¿vale? Entonces, nuestra agenda del día de hoy, pues vamos a tratar sobre cambios estructurales, el nuevo sistema pensional que ha sido aprobado, el régimen de transición, cómo funcionará el traslado entre regímenes, particularidades de la reforma pensional y las conclusiones que vamos a tener. Entonces, bueno, Juan, pues para comenzar, ¿cuál es el acto actual de la reforma y cuál fue la decisión de la Corte Constitucional? Natalia, pues bueno, mira, empecemos con un tema muy importante y es que la reforma pensional hace 2 semanas cambió sustancialmente, más bien su estado, ¿por qué razón? Porque se suponía que ayer, 1 de julio, iba a ser el primer día en que iba a estar rigiendo la reforma pensional que se fue aprobada desde el año pasado. No obstante, pues hace 2 semanas la Corte Constitucional tuvo su primer pronunciamiento acerca de la vigencia y del estado en que debía desarrollarse como consecuencia de múltiples demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de ella, sobre todo por el trámite en el último debate que se le dio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Y es que el primer pronunciamiento que tenemos es el 17 de junio de 2025, es decir, hace 2 semanas, donde la Corte lo que hizo fue expedir un flash informativo. Esto realmente es nunca antes visto porque pues la Corte Constitucional lo que hizo fue sacar un flash informativo con un muy breve resumen acerca de la decisión que iba o que en este momento les puedo decir que va a tomar. Ni siquiera la ha tomado formalmente hablando. Entonces se expide ese flash informativo en donde la Corte dice, un momento, señores, congresistas, señores fondos de pensiones, les quiero informar que la reforma o el trámite legislativo tiene un vicio. Ese vicio se dio en el cuarto debate y ordena devolver en su totalidad el proyecto legislativo para que en la Cámara de Representantes la apruebe nuevamente o haga ese estudio correspondiente. Sin embargo, lo que en ese primer flash informativo se revisó es que se estudiara el cuarto debate, pero se estudiara la proposición sustitutiva que habían presentado 2 representantes a la Cámara. Para la Corte, lo que se había vulnerado era ese estudio, Natalia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que entre el 17 de junio y el 27 de junio, es decir, durante 10 días, existe toda la incertidumbre posible. ¿Por qué razón? Porque la Corte en ese flash informativo ordenó que tenía 30 días hábiles en la Cámara de Representantes para hacer el nuevo estudio, para la nueva aprobación. Segundo, que debía estudiarse la proposición sustitutiva. Tercero, que quedaba suspendida la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio, es decir, no iba a entrar en vigencia y que esta suspensión iría o va a ir más bien hasta el día hábil siguiente a la expedición de la sentencia. Eso ocurrió el 17 de junio. El 27 de junio de este año, pues empieza a ocurrir un tema que realmente empieza a ser bastante sui generis y que muy probablemente va a seguir presentando muchos inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque una de las facultades que la Corte Constitucional le otorgó a la Cámara de Representantes es que pudiera modificarse la fecha de entrada en vigencia. Okay. Esto
pues se presumía que iba a ocurrir. No obstante, la Cámara de Representantes tiene una participación mayoritaria de congresistas alineados al pacto histórico y al gobierno, y pues empiezan a presionar durante esos 10 días, casi todos los días, le empiezan a escribir a la Corte Constitucional a través del Ministerio de Interior o la Dirección Jurídica del Ministerio de Interior, que se notificara el auto con el cual se tomaba la decisión de devolver el trámite legislativo al Congreso, porque ese auto no había sido notificado, Natalia, entonces, o no ha sido, técnicamente hasta el día de hoy tampoco ha sido notificado. Lo que hacen es enviar unas comunicaciones e inclusive ustedes pueden ver ahí en la pantalla ese extracto de respuesta que es del 26 de junio, que le escribe la secretaría o el secretario principal de la Corte Constitucional, indicándole a la dirección jurídica del Ministerio Interior que el auto no ha sido notificado, o más bien la decisión no ha sido notificada porque se está en recaudo de las firmas. ¿Esto por qué se presenta? Pues porque la semana pasada la Corte Constitucional, varios magistrados más bien, estaban en un congreso de constitucionalidad que había en Colombia. No obstante, en aras de, pues ya llegaba el viernes 27, el 30 de junio era un día inhábil porque pues se fue festivo. El 27 de junio la Corte lo que hizo fue expedir un comunicado. Ojo, ya deja de llamarse un flash informativo, al que lo llama un comunicado con un contenido más sustancioso del auto. Es decir, la providencia que fue notificada, el auto 841-2025. Sin embargo, tampoco se notificó el auto. ¿Por qué razón no se notificó el auto? Porque no tiene todas las firmas y no se ha cumplido con el lleno de requisitos, que es notificación en una cartelera virtual que se llaman los estados. Eso no ha ocurrido. Pero entonces nos encontramos que el 27 de junio, antes, inclusive, ojo, antes de que saliera ese comunicado comunicado de prensa, comunicado de la Corte Constitucional, al Ministerio del Interior le da la gran idea de convocar a sesiones extraordinarias a través del decreto 747, o sea, ordenó sesiones extraordinarias sin existir la decisión todavía notificada. Y el Ministerio del Interior convoca a esas sesiones extraordinarias para que el mismo 27 de junio iniciaran a las 7 de la noche. Realmente empezaron como hacia las 9:30 de la noche, el viernes pasado. Se debatió, digamos, el orden del día que se iba a proponer para el sábado 28 de junio, y el 28 de junio se reúnen gran mayoría de representantes a la Cámara, aprobando con 97 votos a favor que se aprobara en su totalidad, en su totalidad, se aprobara el texto que venía del Senado. Y lo único que hicieron realmente fue entrar a debatir y a rechazar de forma inmediata esa proposición sustitutiva que habían planteado otros congresistas. Lo que significa que volvimos al estado inicial. Es decir, la Corte Constitucional en este momento es la que tiene la pelota de estudiar nuevamente la constitucionalidad de la Ley 2381, porque el Congreso cumplió con su orden de constitucional y era en sesiones extraordinarias estudiar si aceptaba o no aceptaba la proposición sustitutiva, y adicionalmente revisar si estaría de acuerdo con modificar la fecha. Pues como esto no ocurrió, quedó en su texto íntegro tal cual está. Entonces, para resumir, ¿qué tenemos en este momento y cuál es el estado actual de la reforma, Natalia? Está suspendida. Ok. No ha entrado a regir, está suspendida. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional dijo que iba a entrar o estaría en vigencia solamente hasta el día hábil siguiente a la notificación de la sentencia que resuelva todas las demandas de constitucionalidad. ¿Cuánto tiempo es eso? No lo sabemos. Creemos que eso puede ser hacia finales de agosto, en septiembre, en octubre, no se sabe. Sobre todo por haber devuelto el trámite. Recordemos que la proposición inicial o la ponencia inicial del magistrado ponente que estaba revisando la constitucionalidad de la ley era que era inconstitucionalidad. Vamos a esperar qué pasa ahora.
O Es- sea, eso quiere decir que hasta el momento estamos en pausa con esta reforma Estamos y en, puede pasar algo. Así es, estamos en pausa, no ha entrado a regir. Lo que supuestamente iba a empezar a partir de ayer, 1 de julio, no empezó a regir. Solamente tenemos dos normas vigentes, el artículo 12 y el artículo 76. El artículo 12 de que nos habla de la creación y puesta en funcionamiento de las administradoras del componente de ahorro individual o los ACAI, y el artículo 76 que establece la posibilidad de trasladarse de un régimen a otro siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Eso es lo que tenemos en este momento, Natalia, ¿no? Vale, Juan, pues muchas gracias como por actualizarnos y quiero que nos cuentes como antes de la reforma, cuál era, o sea, esta ley 100 del 93 que tiene dos regímenes pensionales excluyentes, quiero que nos cuentes como que seas claro con nosotros cuáles son estos regímenes antes que están ahorita actualmente vigentes, Perfecto. los que los tenemos. Natalia, mira, para poder hablar de reforma pensional tenemos que entender qué es lo que teníamos. Esto yo creo que el año pasado lo revisamos y lo hablamos en algunos webinars que tuvimos, en un par de webinars que tuvimos, pero sigo insistiendo que las personas no tienen claro qué era lo que teníamos, qué era lo importante y favorable que teníamos y por lo que vamos a cambiar, que es bastante desfavorable. ¿Qué tenemos hoy en día? En este momento, hoy 2 de julio, les puedo manifestar que sigue estando vigente. Y es, la ley 100 de 1993 planteó dos regímenes. ¿Cuál fue su error y cuál es su pecado? Es que sean regímenes que sean competitivos entre unos y otros. Ahí es donde está el problema. El meollo se solucionaría para mí diciendo que eso no fueran dos regímenes que compitieran entre sí. Tenemos un régimen de prima media, que es un Ujú. régimen el típico que todas las personas piensan cuando se quieren hablar de pensiones, y es cumplir un número de semanas o años o meses de cotización, dependiendo pues del país en el que te encuentres, o más una edad, determinada edad. O Eso es lo sea, que toda la vida hemos tenido. eso es como lo que, con lo que se pensionaron nuestros abuelos Correcto, nuestros abuelos, nuestros papás y las personas que se siguen pensionando hoy en por día, y es colpensiones. por colpensiones que tienen cumplir una densidad de semanas en este momento y una edad. Que en este momento, pues la densidad de semanas son 1.300 semanas para los hombres, para las mujeres, recordemos que desde este año, y no por una decisión de la reforma pensional, como les dije, eso está suspendido, sino por una decisión de la Corte Constitucional hace alrededor de 2 años, las semanas de las mujeres empezó a reducirse en 25 semanas de forma progresiva desde este año, desde el 2025. Entonces, las mujeres en este momento necesitan 1.275 semanas, los hombres 1.300 semanas, las mujeres necesitan 57 años de edad y los hombres 62 para pensionarse. Y de forma paralela compite con el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen de ahorro, es un régimen privado, básicamente porque está administrado por administradoras de pensiones privadas. Solamente en Colombia tenemos cuatro: Scandia, Protección, Colfondos y Porvenir. Ujú. Y lo que ellos hacen es financiar las pensiones no, más bien no, corrijo, es reconocer pensiones de vejez con, como consecuencia del ahorro individual que las personas hayan realizado. Es decir, es una pensión aterrizada al ahorro que tú hayas hecho durante tu vida pensión, durante tu vida de cotizaciones. Ujú. A diferencia del régimen de prima media, que es un régimen supremamente subsidiado, y ese es el gran dilema. Como el régimen de prima media tiene tantos subsidios o tiene una capacidad de donde el Estado pone una gran cantidad de subsidios, pues genera que sean mayores los números de las pensiones de vejez en esos dos regímenes. Entonces, a diferencia de que en el de régimen de prima media no nos importa, que pero no me devuelvo, no nos importa en el régimen de prima media solamente nos importan las semanas Y y la edad. la edad. En el régimen de ahorro individual nos importa es la plata que uno tenga ahorrado para pensionarse. Sí hay una excepción que se llama la garantía de pensión mínima, y es que la persona se le reconozca la posibilidad de que esa persona, que aun cuando no tiene el capital suficiente para financiar directamente la pensión de vejez, pero ha cumplido con una gran cantidad de semanas, que en este caso son 1.150, y tiene, más bien no, sino, y tiene la edad, pues se le reconozca con cargo al Estado una financiación de esa pensión. Pero eso es lo que tenemos en este momento. Bueno, Vale. Bueno, Juan, ahora pues sabemos que está en pausa, pero cuéntanos cuáles son estos cuatro pilares
con este nuevo sistema pensional que probablemente en 2 semanas ya lo vamos a tener activo. Gracias, Natalia. Pues básicamente, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que, como les decía en este momento, tenemos dos regímenes que compiten, son paralelos. Por eso, digamos, Porvenir busca que los afiliados no estén en Colpensiones o en otro fondo de pensiones privado, sino que estén en el de ellos, porque con los recursos puedes generar una rentabilidad para todos. Bueno, eso va a desaparecer, va a pasar a ser un sistema complementario. Ojo, hoy en día tenemos dos sistemas o dos regímenes totalmente paralelos. Sí. Dejarán de llamarse regímenes, inclusive pasarán a llamarse pilares, y en el pilar contributivo estará el componente de prima media más el componente de ahorro individual. Entonces es un sistema, el sistema de pilar es un sistema complementario. Ese sistema de pilares que fue diseñado por la Ley 2381/2024, lo que busca es que, digamos, dependiendo de la capacidad de pago o la capacidad de las personas que han tenido de ahorro, pues reconocer las pensiones. Tenemos un primer pilar, que es el pilar solidario. Ese pilar solidario, técnicamente, lo que busca, bueno, y me voy a adelantar una cosa, ni el pilar solidario ni el pilar semicontributivo reconocen pensiones. Ojo con lo que les estoy diciendo, no reconocen pensiones. Inclusive, de forma bastante llamativa, el presidente de la República anunciaba la semana pasada que no aprobar la reforma pensional es que le iba a quitar el ingreso y las pensiones a los viejitos y se pavonea por la calle y por los medios de comunicación diciendo que es que le quita, que esta reforma le va a dar un real reconocimiento a los viejitos, los llama él. Eso es absurdo, primero porque los programas programas solidarios de reconocimiento de sumas de dinero solidarios existen hoy en día, para eso está el programa de adulto mayor. Otra cosa es que el valor es diferente. ¿Y por qué el valor sube en esta reforma? Porque básicamente, pues como le reduce el pago de las pensiones, pues ese dinero va a servir para financiar los subsidios para personas que no tienen pensión. Entonces, tenemos que el pilar solidario es ese primer pilar donde reconocerá una renta básica, no es una pensión. ¿Por qué no es una pensión? Porque las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo y tienen una capacidad, no voy a llamarla para que lo entiendan, heredable, digamos, aun cuando técnicamente no es heredable, sino posibilidad de que le reconozca a sobrevivientes en dados casos. Bueno, entonces es una renta básica que al 2024 se calculó en 223.800 pesos. ¿Por qué razón, Natalia? Porque la ley lo que establece es que se reconocerá una renta básica indexada todos los años de acuerdo con la línea de pobreza extrema en Colombia. En el año 2023, cuando se empieza a hacer el trámite, se estableció que esa línea de pobreza extrema de Colombia se calculó, según el DANE, se calculó en un valor de 215.000 pesos. Esos 215.000 pesos se actualizan al 2024, cuando se expide la ley, que es de 223.800, por eso tiene ahí un asterisco, que a hoy, 2025, está en 233.000 pesos. Bueno, digamos que esa línea de pobreza extrema. Ese pilar solidario se le reconocerá a quienes, solamente a determinadas personas, no para todos, básicamente a personas de la tercera edad. ¿Quiénes son entonces personas de la tercera edad según la ley? Los hombres que tengan 65 años, Natalia, o las mujeres que tengan 60 años, que se encuentren en situación de pobreza extrema o de vulnerabilidad. ¿Cómo se determina eso? De acuerdo a que sus ingresos estén por debajo de la línea de pobreza extrema determinada por el DANE. Bueno, ese valor, como les digo, se indexa año tras año. Al 2025 estarían 233.000 pesos, más o menos. A esas personas, es decir, única y exclusivamente a los hombres mayores de 65 años en adelante, a las mujeres de 60 años en adelante, en situación de pobreza extrema o de vulnerabilidad, se les reconocerá esa renta básica. No necesitan haber cotizado ningún tiempo para que se les reconozca. Vale, ¿no? Pero ese dinero sale de nuestros aportes. Natalia, ¿de dónde sale?
de todos los impuestos que las personas pagan. Ujú. 2, de los subsidios que el Estado dejará de reconocerle a las pensiones más altas y pasará a ser digamos, de esos subsidios, a través de la financiación de los impuestos, pagársela a personas que sean beneficiarios de esa renta. Y adicionalmente, eso lo podremos ver más adelante, de una cotización que se hace que se corresponde al Fondo de Solidaridad Pensional. Recordemos que nosotros en este momento, después de que las cotizaciones son iguales o superiores a 4 salarios mínimos, todas las personas hacen un aporte a solidaridad del 1% y cuando superan los 16 salarios mínimos se hace, en este momento es progresivo, un 0.2, un 0.4, un 0.6, un 0.8 y hasta un 1% adicional. De ahí salen los recursos. Vale, pero eso no nos va a subir, o sea, eso vamos a seguir teniendo igual. Las cotizaciones, ese aporte de Fondo de Solidaridad subirá, ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Vale. Entonces, a grandes rasgos, ese es el pilar solidario. Tendremos entonces como segundo pilar el pilar semicontributivo. ¿Qué significa eso, Natalia? Unas personas que cotizaron en alguna época de su vida, pero que no logran alcanzar la densidad de semanas necesarias para poderse pensionar. ¿Sí? Es decir, el típico caso de las personas que cotizan de forma interrumpida o personas que se van del país, personas que entran en una situación, digamos, de que no tienen capacidad de pago. Entonces, el pilar semicontributivo consiste que para los hombres de 65 años o las mujeres de 60 años que hayan hecho cotizaciones entre 300 y 999 semanas, no se olviden de esos números, 300 semanas y 999 semanas. Okay. En cualquiera de los, no regímenes, sino de los cualquiera del pilar contributivo, ya lo vamos a ver, tendrán derecho a recibir una renta vitalicia, vitalicia del equivalente al hasta. O sea, ojo, hasta, no significa que sea de ese valor, puede ser de hasta el 80% del salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, no será posible que tenga la capacidad de que esté llamada a sobrevivir para posibles beneficiarios, ni tampoco cambiará pues su valor, solamente se irá incrementando de acuerdo con el salario mínimo de cada año. Sí, pero entonces la pregunta acá es, si yo por ejemplo cotice 500 semanas, eso es o sea, el porcentaje va a ser como un, no sé, 60%. No te puedo decir exactamente, no te puedo decir un valor. ¿Por qué razón? No, primero, hace falta una reglamentación, pero más allá de que hacen falta las reglamentaciones es sobre qué monto cotizaste en esas 500 semanas. Eso es lo que generará que tiene diferentes variables. Claro, si tú tienes 500 semanas cotizadas, por ejemplo, al tope máximo, es posible que llegues al 80% del salario mínimo. Vale. Entonces dependerá, tiene diferentes variables que genera que esa renta vitalicia pueda llegar a ser hasta del 80% del salario mínimo. Pero pues eso dependerá de cada uno de los casos. Es totalmente abierto. Ese es el pilar semicontributivo. Una de las características es que aquí no vamos a tener la obligación de si es una persona en situación de pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad. Aquí es simplemente que haya cotizado entre 300 y 999 semanas. Y además de eso que dice que no es sustituible por muerte ni heredable. O sea, si yo llego a tener eso, yo no se lo puedo heredar. Digamos, por ejemplo, si tuviera un esposo, a mi esposo. Correcto. Eso muere ahí, esa renta vitalicia. Okay. ¿No? Ahora, entonces, simplemente para ir despejando dudas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si yo no logré 300 semanas, sino 299 semanas o 290? ¿Sí? Cuando esto ocurra, las personas que hayan cotizado menos de 300 semanas tendrán derecho a lo que se conoce como hoy en día a la devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Entonces es a que les devuelvan parte de lo que han cotizado. Eso es lo que las personas que hayan cotizado menos de 300 semanas. Yo acá tengo una pregunta, pero no tiene que ver acá, pero sí voy a preguntar algo que me han preguntado y no. A ver, cuando, por ejemplo, yo coticé, no sé, 400 semanas, pero yo me fui a vivir a otro país. Y ya me quedo en ese país, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, ¿lo puedo recuperar? ¿No lo puedo recuperar? ¿Se queda ahí? Esa pregunta tiene dos respuestas. Lo primero, si te fuiste a alguno de los países con los que Colombia tenga un convenio de pensiones, un convenio como el convenio iberoamericano, el convenio con Ecuador, con Chile, con Uruguay, que es bilateral con Argentina o con España, pues en esos casos lo que ocurre
es que podrías, si cotizaste en esos otros países, podrás acumular. Y si Eso no estoy dependerá. legal allá. Pero acuérdate que muchos se nos van. Seguramente, entonces, ¿qué va a pasar? Si tienes más de 300 semanas, Ajá, serás entonces ok, potencial beneficiario del régimen del pilar semicontributivo. vale, Si cotizaste menos de 300 semanas, podrás solicitar que te devuelvan parte de esos recursos. Bueno, ok. ahora, listo, eso es frente a los que cotizaron menos de 300 semanas. Y los que cotizan 1000 semanas, porque tenemos entonces los que cotizan 1000 semanas, pero el número de semanas No le de dan. 1300 siguen existiendo, entonces los que cotizan entre 1000 semanas y 1299. ¿Qué va a pasar? Ujú. Para eso, digamos, desde un punto de vista muy llamativo, y eso me parece que es de lo rescatable en esta ley, muy inteligente en ese punto, es que tendrán derecho los que hayan cotizado a más de 900, más de 1000 o de 1000 semanas en adelante, o menos de 1300, dependiendo si es hombre, si es mujer, esto irá reduciéndose, recordemos, y haya cotizado ese número de semanas, entonces tendrán derecho a que se reconozca una pensión anticipada de vejez y con cargo a esa pensión de vejez se le vaya descontando el aporte correspondiente al número de semanas que le hacían falta para completar el requisito. Es interesante. O sea, un hombre que tenga 65 años de edad, que tenga 1010 semanas, Ujú. es posible, no tiene posibilidad de seguir cotizando, entonces puede solicitar una cosa que llamará la pensión anticipada de vejez, le reconocerán esa pensión anticipada y esa pensión, ¿por qué es anticipada? Pues porque no ha llegado a las 1300 Sí. semanas, pero de esa mesada pensional le irán descontando el número le irán descontando el valor correspondiente del aporte que le hacían falta para completar las semanas que necesitaba para pensionarse. Vale. Ese es el pilar semicontributivo. El pilar contributivo, Contributivo. Natalia, Ujú. es, digamos, como lo que tenemos hoy en día, pero de una forma ya que no van a competir, sino que van a complementarse. Ok, Pasará a ser el componente de ahorro individual, el componente prima media más el componente de ahorro individual en el mismo estado. ¿Sí? vale. Y de ahí es lo que de pronto ya han escuchado muchos y corresponderá a lo siguiente. Absolutamente todas las personas, todas y nadie diferente, absolutamente todas las personas eh, estarán afiliadas a ese componente de ahorro individual que estará administrado por Colpensiones. Bueno, al estar administrado por Colpensiones, lo que se hará es que la cotización de esa persona, que sea sobre 2 o hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cotización de esa persona, de esos 2.3 salarios mínimos, se irá para el componente de prima media que está administrando Colpensiones. Y lo que supere el, los 2.3 salarios mínimos corresponderá entonces al componente de ahorro individual, se irá al componente de ahorro individual. Bueno, Vale. componente de ahorro individual que estará administrado, por eso llaman las administradoras del componente de ahorro individual, o los ACAI, que está administrado por lo que hoy en día conocemos como fondos de pensiones. Como Lo protección que, por venir, Scandia. correcto, así es. Lo que pasa es que ellos dejarán de reconocer pensiones, ya no van a reconocer pensiones, simplemente administrarán recursos y después la pensión como tal la reconocerá Colpensiones Vale. con los recursos del componente prima media más los recursos del componente de ahorro individual. Y por último tenemos el pilar voluntario. El pilar voluntario lo que busca es que las personas voluntariamente hagan un ahorro para mejorar la pensión. Pero es un pilar que no está reglamentado, es un pilar que está sometido a una reglamentación que estamos esperando que esto ocurra. De esta forma se usarán los 4 pilares que sustentarán el nuevo sistema pensional. Ahorita vamos a ver en unas cifras cómo reducirán los valores. Bueno. Vale, una. Listo. Entonces, dame un segundo. Ok, o sea, ahora vamos a irnos por el régimen de transición. Entonces, ¿quiénes no se verán afectados por la nueva reforma pensional? Que eso es la pregunta que nos hacemos como los jóvenes y los que estamos, no jóvenes, como los que estamos como en esa edad de los 35 a los 45, como, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Estoy para acá o estoy para allá? Claro que sí, Natalia. Pues imagínate que, bueno, como todos estos tipos de reformas tienen un impacto tan grande Ujú. para, pues, pues, digamos, para una población muy, muy sustanciosa, lo que se ha creado siempre son regímenes de transición para que sea entrada, digamos, de una forma un poco más progresiva y no tan impactante de forma inmediata. Ese régimen de transición ya alguna vez lo vivimos en Colombia, digamos, el antecedente más inmediato corresponde al de la Ley 100 de 1993, que estableció un régimen de transición que era
para todas las mujeres que tuvieran 35 años, los hombres 40 años o sin importar la edad, que hubieran cotizado mínimo 15 años de servicios. En este caso, nos olvidamos ya de la edad, no va a tener absolutamente nada de la edad. En este caso, el nuevo régimen de transición lo que establece es que no se verán incluidos en este nuevo sistema pensional los hombres que en principio tenían al 30 de junio de 2025 cotizadas 900 semanas o más, o las mujeres 750 semanas o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso se pregunta, ¿esto realmente está vigente o esto se amplió? Técnicamente les voy a responder lo siguiente. Claramente, Natalia, esto se amplió. ¿Por qué razón? Porque la decisión de la Corte Constitucional fue ordenar la suspensión de entrada en vigencia de la reforma pensional, la cual iba a entrar en vigencia en su totalidad del 1 de julio. Como esto se suspendió, no va a entrar en vigencia el 1 de julio o no entró en vigencia el 1 de julio. Punto número 1. Punto número 2. La decisión del auto de la Corte dice que la vigencia podrá ser solamente a partir del día hábil siguiente a la expedición de la sentencia que resuelva las demandas de constitucionalidad. ¿Cuándo es esa fecha? No lo sabemos, porque hasta que no, la Corte Constitucional no expida la sentencia, pues no lo sabemos. 3. Digamos, los decretos reglamentarios que han salido, pues, o más bien, devolviéndome un poco, el artículo 75 de la ley 2381 dice claramente que el régimen de transición aplicará para los hombres con 900 semanas cotizadas o más a la fecha de entrada en vigencia, o mujeres 750 semanas. Y si esto estuvo suspendido, pues claramente, si la ley como tal, la entrada en vigencia de la ley estuvo o está suspendida, pues el artículo de régimen de transición no podrá entrar tampoco en vigencia o ser aplicable la densidad de semanas hasta que no entre en vigencia la ley. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que ya no serán las 900 semanas para los hombres al 30 de junio de 2025 o para las mujeres 750 semanas al 30 de junio de 2025, sino serán 900 semanas o 750, dependiendo del sexo, al día hábil, no, qué pena, al día hábil que sea expedida la sentencia de la Corte Constitucional. Repito, si esto es el septiembre, pues entonces será en el momento que la Corte notifique la sentencia, hasta ese día los hombres podremos haber recaudado las 900 semanas o las mujeres 750 semanas. Claramente eso está en este momento suspendido porque la Corte Constitucional dijo, está suspendida la ley y los demás decretos reglamentarios. Y uno de sus decretos reglamentarios, que es el 1225, que fue el que dijo que el 30 de junio debía tenerse sí o sí la densidad de semanas, pues también está suspendido. O sea, esto se mueve. Esto se mueve, así es. Norma del régimen de transición de las 900 semanas o 750 semanas, pues se amplía. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos hombres que, por ejemplo, al 30, no, y yo les digo porque ya me lo han consultado, no que al 30 de junio, sino, por ejemplo, al 31 de julio lograran las 900 semanas, pues se van a ver beneficiados y esto se seguirá ampliando. Lo mismo para las mujeres con las 750 semanas. Lo que no sabemos es que en este momento no tenemos una fecha clara. Oye, esto más o menos para los hombres son 17 años de estar cotizando. Más o menos. Más o menos. Y para las mujeres... Esto menos de 15 años. Menos de 15 años. Son 14 años. Un poco, 14 años algo. Un poco, como 14.5. Sí, un poco más. O sea, más o menos es como si uno comenzó a trabajar a los 23 y comenzó a hacer pensión. Y no hubo un año solo que no hubiera... Ni un día. Ni un día. Eso es como a los 35, como a los 39. O sea, las personas de 38 para abajo no llegan. Dependerá porque, por ejemplo, conozco mujeres que muy juiciosas, que a los 18 años, a los 18 nunca han dejado de cotizar desde los 18 años, entonces a los 35 años ya tienen esos 750 semanas logradas. Pues yo no soy tan juiciosa, yo creo que yo no alcanzo. Bueno, te invito a que lo revisemos, a ver que sepas muy bien cuántas semanas has cotizado, porque también esta suspensión
pues permite seguir sumando semanas Claro. y permite muchas, con toda seguridad, con que se amplíe un par de meses, eso va a generar que muchos hombres, muchas Las mujeres mujeres puedan pueden. entrar y puedan ser parte. Así es. Listo, perfecto, Juan. ¿Quiénes no se verán afectados por la nueva reforma pensional? Entonces, digamos que quienes no se verán afectados, lo que estamos hablando, todas las Sí, personas que ingresen en ese régimen de transición. ¿Qué es lo que ocurre realmente? son ¿Sí? requisitos. Entonces, el decreto 1225-2024, como les menciono, ahí decía que al 30 de junio, esas fechas ya tenganlas con asterisco. ¿Por qué razón con asterisco? Pues porque, vuelvo y repito, que entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a la expedición de la sentencia que resuelva la Corte Constitucional. Entonces ahí tenemos pues una gran problemática. Entonces, lo primero es, esos requisitos se deben acreditar el 30 de junio de 2025, ya les he mencionado, no se deben requerir, no se deben requerir al 30 de junio de 2025, salvo, ojo, salvo que la Corte Constitucional profiera una decisión que sea retroactiva, lo cual no creo que vaya a pasar, porque si esto se expide de forma retroactiva, entonces las nuevas prestaciones económicas que habíamos hablado de las rentas vitalicias se podrán reconocer de forma retroactiva. Eso nunca en la historia, yo creo que ni siquiera mundial, ha pasado. Pero bueno, entonces el 30 de junio ya, por eso realmente eso es así, pues Esa fecha va a cambiar. Esa esa fecha fecha ahorita está en pausa. es pausa, correcto. Pero también es muy importante para los trabajadores, o más bien los cotizantes que hayan estado en Colombia, y ahorita que te mencionaba Natalia, los que estén cotizando en otros países sobre los cuales Colombia tenga un convenio de pensiones o de seguridad social suscrito. ¿Y eso qué convenio Recordemos es? que Colombia tiene 6 convenios suscritos. El primero es con España, después con Argentina, con Uruguay, con Chile y con Ecuador. Esos son convenios, son 5 convenios bipartitos, ¿sí? Que se rigen por cada uno de los convenios. Pero adicionalmente, desde el año pasado, Sí. Colombia, bueno, desde hace 2, 3 años, Colombia había suscrito el convenio iberoamericano, pero entró a regir realmente desde agosto del año pasado, o sea, pero entró en funcionamiento. Y ese convenio iberoamericano le da la posibilidad de que las personas que hayan cotizado en Colombia, más alrededor de, en total son 17 países, pero dejo de lado Venezuela y dejo de lado los 15, los 5, que pena, los 5 países de España, eh, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, dejando esos 5 países, entonces tenemos que los 17 menos 6 se nos vuelven en 11 países adicionales. Ejemplo, está Portugal, está Por ejemplo, está República Dominicana, no. Con Alemania, con Francia y con Canadá Ujú. se supone, o sea, al menos el de Canadá es el más avanzado. Canadá se supone que se firma antes del 31 de diciembre. Alemania se presumiría que puede ser firmado también antes del 31 de diciembre, o si no, el próximo año, pero esos son convenios bipartitos. Por ahora, el iberoamericano está República Dominicana, está ahí ya aparece Perú, está Bolivia. Bolivia, O sea, como toda entonces la parte de todos, Sudamérica. sí, correcto, poniendo algunos de Centroamérica Ok. y como República Dominicana y Portugal. Yo tengo una Bueno, pregunta, por ejemplo, si yo trabajo en Canadá y aporté a pensiones, pues me vine a Colombia, ¿qué pasa? Si entra eso en vigor, ¿eso se me retribuye o no? sí, si es un entrada en vigencia, sí, Ok. entonces te podría servir, siempre y cuando esa entrada en vigencia sea también anterior, o bueno, pues digamos que ahí está la discusión, sea anterior a la entrada en vigencia de la reforma. Pero sí, con Canadá es el convenio bipartito más próximo que se va a firmar, Ujú. vuelvo y les repito, eso se está firmando antes del 31 de diciembre. Una cosa es que se firme, otra cosa es que se apruebe por el Congreso de la República Colombiana, bueno, eso no es una serie de cosas, pero para los países que sí ya se tienen convenio, los trabajadores que tengan cotizaciones, que digamos, un hombre que no tiene las 900 semanas en Colombia, Ujú. pero que sumando las de Colombia más las del país extranjero le dan 900 semanas, lo puede acreditar. Ya hemos tenido casos de éxito
donde hemos acreditado, por ejemplo, para argentinos, semanas que cotizaron en el ANSES, estamos en el trámite de una persona con República Dominicana, que también es uno de los casos de éxito, pues, en donde acreditaron que en Argentina cotizaron una cantidad de semanas, en Colombia tienen otras, que sumadas les dan las 900 semanas y como consecuencia de esto, pues son beneficiarias del régimen de transición. ¿Para eso qué se necesita? Se necesitan dos cosas. Una que es imposible obtener, esa se los digo muy claramente, es imposible obtener, y es el formulario de correlación, porque pues el formulario de correlación yo no lo puedo firmar, lo tiene que firmar directamente entre estados. Y pues, si yo tengo 45 años, pero ir a que me lo firmen, pues no me lo van a firmar, ¿sí? El formulario de correlación solamente se firma en el momento que la persona está solicitando la pensión. Y si tengo 45 años y lo que estoy buscando es acreditar para mi régimen de transición, pues nada, aquí no importa. No me lo van a dar. Entonces pasa a funcionar el segundo documento, que es la certificación expedida por el Instituto de Seguro Social de ese país del convenio, del estado parte donde yo haya hecho las cotizaciones, Natalia, y deberá tener el nombre del afiliado, el número del documento y cuáles son los tiempos exactamente que se tienen en ese país cotizados. Gran disyuntiva que tenemos. Es una gran problemática de Colombia. No es problemática y no es el problema para el afiliado, aun cuando también lo es. Y es que Colombia es de los pocos países a nivel mundial que requiere acreditar su sistema pensional en semanas. Okay. Lo normal es que en otros países sea por meses, sean acreditaciones por meses o sean acreditaciones por años, no por de ninguna manera por ni días ni semanas. Entonces ahí es donde hemos tenido un tema de unas problemáticas, pero bueno, se vienen solucionando y es que pues, lo que se hace es que todos los meses tienen 30 días y cada semana tiene 7 días de la semana. Bueno, eso es lo que estamos en este momento para los que se puedan beneficiar del régimen de transición. Ahí, como les mencionaba, pues ya estaría el formulario de correlación. El Ministerio de Trabajo se supone que debe empezar a tener un arduo trabajo que no ha empezado. Y básicamente, pues es que existiera un formulario de correlación para decir, para mencionar parcialmente cuántas se tiene en Colombia. Pero bueno, con la certificación expedida, ¿cuál certificación expedida vale? Es ese, digamos, el símil de la historia laboral en el país extranjero y que debe estar apostillada. Ojo, si no está apostillada, está perdiendo No vale. el tiempo. No vale. Debe estar apostillada. Así es. Listo, traslado entre regímenes. ¿Cuánto tiempo tenemos para trasladarnos entre un régimen y el otro? Bueno, Natalia, esta es una de las dos normas que están vigentes de la reforma pensional porque la Corte Constitucional dijo que la orden de suspensión no las iba a aplicar. Bueno, entonces esta es muy importante. ¿Por qué razón? Porque recordemos que desde el año 2004, como consecuencia de la expedición de la ley 797 de 2003, desde el año 2005 realmente, porque tuvimos un año de gracia que fue el año 2004, se estableció que las personas o a los afiliados más bien, para hablar un poco más técnico, que a los afiliados que les faltaran menos de 10 años para pensionarse, es decir, mujeres que estuvieran de 47 años en adelante, hombres que estuvieran de 52 años en adelante, no podían trasladarse de un régimen a otro, tener un bloqueo legal para trasladarse. Desde el año 2008 se presenta el primer proceso judicial con una decisión que se resolvió más o menos hacia el año 2012, si no estoy mal, por la Corte Suprema de Justicia, donde se toma la primer gran decisión y fue declarar en su momento la nulidad, después fue migrando este concepto a la ineficacia del traslado del régimen pensional por indebida asesoría o por no asesorarles de forma completa. Esta decisión genera que en Colombia se hubieran presentado más de 400.000 demandas de personas buscando trasladarse de los regímenes privados al régimen público, es decir, pasar de un fondo privado a un fondo público, en este caso de Colpensiones, porque la mesada pensional es extremadamente superior en Colpensiones que en un fondo privado.
Sí, ¿sí? porque si tú, por ejemplo, haces 15 millones de pesos que digamos te ganes en un sueldo, Ujú. cuando estás en un fondo privado te van a dar 4, No, puede ser 5 el salario mínimo, o puede ser inclusive. salario mínimo, Lo más mientras que en Colpensiones te dan, puede llegar a ser el 80% de esos te 15 puede llegar a ser 12. millones, Entonces la gente dijo, ¿cómo me cambié de Colpensiones tal cual, en su momento al boom del privado? tal cual, Natalia. Entonces esto genera un boom de Mm, procesos judiciales, tanto así que se congestionó o sigue congestionada la justicia de una forma bastante relevante. Y en varios intentos legislativos se trató de incluir unas normas llamadas traslado express. mm, Ninguna prosperó hasta que esta de la sistema pensional sí prosperó. ¿Y qué es lo que busca? Que las personas, hombres, hombres que estén a menos de 10 años, es decir, de 52 años en adelante, mujeres de 47 años en adelante, que tengan cotizadas 750 semanas las mujeres y los hombres 900 semanas, pero no al 30 de junio, no al 1 de julio, sino a la fecha de expedición de la ley, es ok. decir, Cuando se el expira. 16 de julio de 2024. Ujú, Si al 16 de julio de 2024 los hombres tenían 900 semanas y le faltaban menos de 10 años para pensionarse, ujú, las mujeres 750 semanas y le faltan menos de 10 años para pensionarse, sí, tienen un plazo de 2 años para solicitar su traslado y cambiar de un régimen a otro sin necesidad de un proceso judicial. ¿Sí? vale. Es lo que se podría definir en ese traslado express. Esta norma sigue estando vigente, está aplicable y aplica, pues vuelvo y repito, para esos beneficiarios y tienen plazo hasta el 16 de julio de 2026. Es decir, ya queda un poco más de un año, ya ha transcurrido casi un año después de la expedición de esta ley, donde múltiples personas se han podido trasladar, sobre todo también porque las personas que estaban cursando un proceso judicial se les abrió la posibilidad de terminar anticipadamente ese proceso y poderse trasladar. Eso es, digamos que uno de los plus importantes de la ley. Ojo, la densidad de semanas, Natalia, no se debe cumplir al 30 de junio, sino se debe cumplir al 16 de julio del año pasado, del Del 16 de 2024. julio de 2024, Así es. para que lo tengamos claro. Esas personas son las que tienen la posibilidad de hacer un traslado express. Obviamente, si tienen ese número de densidad de semanas al 16 de julio de 2024, pues ni que hablar que son evidentemente beneficiarios del régimen de transición, pues Ok, porque también ya las tenían cotizadas. Bueno, vale. eso es algo muy importante que pueden tener. Bueno, ¿quiénes no se podrán trasladar? O sea, ¿quiénes les tocó no quedarse ahí quietos? Ok, ¿quiénes no se pueden trasladar, Natalia? Pues no se pueden trasladar los que mm, técnicamente, obviamente, y esto sí es un exabrupto, el decreto 1225, que vuelvo y repito, que estuvo vigente hasta hace 15 días, que Mm, estuvo vigente hace menos de 15 días, porque está suspendido, estableció que no se pueden trasladar los afiliados que ya tenían esa edad y que tenían ya los 62 años cumplidos y los 57 años cumplidos. Sin embargo, por unas decisiones internas de Colpensiones y de los fondos de pensiones de Asofondos, pues le dijeron, venga, ¿sabe qué? Vamos, no nos compliquemos porque si no nos siguen demandando y estamos perdiendo tiempo. Se les dio la posibilidad que así ya tuvieran cumplido los 62 o los 57 años, se les puede trasladar. Entonces, ¿quiénes no se pueden trasladar? Pues obviamente las personas que no tengan las 900 semanas, los hombres al 16 de julio de 2024 o las mujeres las 750 semanas. De resto se pueden trasladar absolutamente todos y que ya hayan cumplido la edad para pensionarse. Bueno, vale. incluyendo los que ya hayan cumplido la edad para pensionarse. Bueno, acá hay una pregunta que pues yo creo que todos nos hacemos y qué va a pasar con estos fondos privados pensionales. O sea, ellos van a seguir administrando los fondos, cómo va a pasar, cómo va a ser esta transición. Natalia, a ver, esa es una pregunta en donde se demuestra cuál fue la zanahoria que le dieron a los fondos de pensiones para que eh, buscaran apoyar la reforma O sea, pensional. para que no pusieran Para que resistencia. no, tal cual. ¿Por qué razón? Si nos vamos ya al escenario de la implementación 100% de la reforma pensional, Ujú, los fondos de pensiones, como les digo, dejarán de ser de fondos de pensiones. Es decir, no volverán a reconocer pensiones. Bueno, ok. solamente reconocerán pensiones para los beneficiarios del régimen de transición, pues porque siguen aplicando las normas anteriores. Entonces,
dejan de ser fondos de pensiones y pasan a llamarse administradoras del componente de ahorro individual. Es decir, van a ser simplemente administradoras de una especie, un régimen, de un componente. Bueno, ahora bien, los fondos de pensiones, que son uno de los principales inversores o inversionistas más bien, son los principales inversionistas en el mercado de valores en Colombia y en el mundo. Por eso si se quiebra un fondo de pensiones es una situación bastante desastrosa porque es unos recursos muy importantes. Pues obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Y es que esos fondos de pensiones, si les decían, ustedes dejarán de administrar los recursos y tienen que enviárselos a Colpensiones, pues se presentaría un problema de liquidez impresionante de asimilar. ¿Por qué razón? Porque la plata, los fondos de pensiones no la tienen debajo del colchón, la plata la tienen invertida. Esa plata invertida tiene una rentabilidad y es lo que le permite rentabilidad y un gana-gana para todos los afiliados más el mismo fondo de pensiones. Entonces lo que se estableció es que les dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacernos pasito. Señores fondos de pensiones, ustedes no la plata de las personas que que están afiliadas en sus casos y que obviamente no sean pensionados o que no sean beneficiarios del régimen de transición, ustedes van a poder seguir administrándolas. ¿Sí? La van a tener administrada. Y solamente la trasladarán a Colpensiones cuando se haya existido una consolidación del derecho pensional. Claro, si uno hace esta proyección, puede estar hablando entre unos 30 años. Entonces ya en 30 años la inversión que hayan hecho el fondo de pensiones, pues seguramente ya haya rendido sus frutos y lo que empiezan es a ponerla en rendimiento, digamos, en productos financieros, pues de no tan largo plazo, sino de corto plazo, y que permitan tener el flujo de liquidez en un corto o mediano plazo, no largo plazo. Entonces, la zanahoria que se les da a los fondos de pensiones es que para los afiliados que no sean parte del régimen de transición y no sean pensionados, podrán seguir administrando los recursos de ellos, o sea, todo lo que supera los 2.3 salarios mínimos y más, podrán inclusive un poquito más, podrán seguir administrando los recursos, obteniendo las rentabilidades y rendimientos correspondientes, y solo al momento de consolidar el derecho pensional harán ese traslado. Antes de eso no tendrán que hacerlo, pues si no, era la quiebra total para los fondos de pensiones. No hubieran tenido plata con que salir a devolver. Imagínense que uno le dijeran. No solo es la quiebra, o sea, es la cantidad de personas que se quedan sin trabajo, es la desaceleración económica, o sea, es muchas cosas que pueden llegar a pasar. Imagínense que ustedes dijeran tienen que entregar toda su plata ya. No, pues yo la tengo en una tienen que al otro día entregarla. No, yo no la tengo. Pues sí, no puedo. No se puede. Sí, entonces, eso es lo que ocurrió. Los fondos de pensiones seguirán administrando recursos, pero pues con unos requisitos para que se consolide ese derecho pensional. Bueno, ahora vamos a hablar como de las particularidades de la reforma pensional. Ya nos queda media hora de webinar. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del pilar solidario? O sea, acá donde vamos a llegar a estas personas que están, pues, de acuerdo al DANE, en extremados en temas de pobreza. Perfecto. Mira, Natalia, las particularidades las vamos a ver. Ya lo hemos mencionado. 1, hombres de 65 años o más, mujeres de 60 años o más, es decir, que hagan parte de la población de tercera edad. Yo te voy a hacer una pregunta, porque hasta de pronto a veces uno no revisa la caja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que el gobierno sí vio que nosotros somos un país en donde en realidad un porcentaje muy poco es el que vivimos con más de un salario mínimo y que hay una parte muy grande del país que está en extrema pobreza? ¿De cuántas personas vamos a tener que darles estos 223.800 año tras año? Mira, va a ganar la caja. Gran cantidad de las problemáticas de esta reforma es que no tiene un análisis financiero. Es más, hasta el mismo Banco de la República pues lo tenía muy claro y decía, pues esto tiene un impacto muy grande, pero bueno, es populismo y con los subsidios se hace el populismo. Bueno, pero entonces, las particularidades del pilar solidario es los hombres que tengan 65 años o más, mujeres 60 años o más, que hagan parte de la población de que estén en pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad. Bueno, punto número 2. Segundo, que
es posible que también va a otorgársele a los hombres con 55 años de edad o mujeres con 50 años de edad y que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, es decir, que tengan una discapacidad profunda. ¿Sí? También se le puede reconocer a los cuidadores de personas con discapacidad que no tengan ingresos para obtener alguna de las rentas o de las pensiones de los demás pilares. Y pues aquí va el punto, se incluye a ese pilar también para la población indígena, para la población negra, afrocolombiana, raizal, palenque, que esa es una de las grandes problemáticas que tiene desde el punto de vista constitucional esta ley, y es que se incluyó un régimen pensional para la población indígena, negra, afrocolombiana, y recordemos que por constitución los regímenes excluyentes están prohibidos. Entonces, pues existe una altísima probabilidad que esa disposición se declare inconstitucional. Puede que no se declare inconstitucional toda la ley, pero ese régimen pensional para determinada población, pues puede que sí se declare inconstitucional, porque la Constitución dice que no hay regímenes, no se pueden crear nuevos regímenes pensionales, salvo el que ya está para el presidente, para los maestros, y se me escapa otro, y fuerzas militares. Ok, ¿Vale? vale. Eh, ¿Se puede pasar? Que no pase. Ese puede que segunda, sí, pero entonces las particularidades son que a esas poblaciones se les reconocerá esa renta vitalicia, es una renta básica que, como les mencionaba, hoy está calculado en 235.437 Además, es pesos. que tenemos un tema, es que la gente de hoy en día, hay muchas personas de 20 25 años que no les interesa aportar a la pensión. Ellos prefieren invertir, es más, yo digo, ¿quién nos va a pensionar? Nosotros no tengo ni idea, porque no va a haber Lo plata. importante es ahorrar, eso es lo importante de O ahorrar sea, para uno esa no debe finalidad. quedarse con la pensión, sino de tener un ahorro Así es. alternativo e invertirlo. Listo. ¿Cuáles son las particularidades del pilar semicontributivo? Natalia, ya les había mencionado también, ¿no? La principal es obviamente una población ya aquí no importa que si es de la tercera, si es de población negra, raizal, indígena, o si tiene una pérdida de capacidad laboral, o si si es cuidador, o si tiene una situación de pobreza extrema o situación de vulnerabilidad. Aquí es personas que hayan hecho cotizaciones entre 300 y 999 semanas, que sean hombres de 65 años y mujeres de 60 años, que hayan hecho cotizaciones o cotizaciones por el valor que quieran, desde un salario mínimo hasta los 25 salarios mínimos, que es el tope máximo. Y que pues no tengan la posibilidad de seguir cotizando para ser beneficiarios del pilar contributivo. Si esto ocurre, entonces ellos pues podrán ser beneficiarios de esa renta vitalicia, que como máximo podrá llegar a ser del 80% del salario mínimo legal mensual vigente, sin que sea posible de heredar, mal llamado heredar, no sé por qué la norma puso heredar o sustituible, es decir, no puede estar llamada a que tenga beneficiarios No por puedes tener sobrevivencia. hijos. Puede que tengas hijos, pero no lo van a poder. Por eso, o sea, yo puedo tener un hijo, pero si yo me muero antes de que mi hijo cumpla 25 años, no se la podré dar. Así es. Y pues obviamente servirá para siempre y cuando no haya hecho la solicitud de devolución de saldos ni de iniciación sustitutiva. Esos son digamos, como los requisitos y la finalidad hacia quién está dirigido esta población. Y hay un tema que me importa muchísimo y es que no se puede pasar por alto que se supone que a partir de este momento está entre cotizaciones entre 300 y 1.999. A partir del 1 de enero de 2036 se ampliará para los hombres, no para las mujeres, porque las mujeres antes se va reduciendo el número de semanas. Para los hombres se empieza a aumentar desde 300 semanas hasta 1.300 semanas. ¿Sí? Entonces, ya esos hombres tendrán la posibilidad de ser beneficiarios de esta renta vitalicia. Bueno. Listo. ¿Cuáles son, bueno, ya acá estamos creo que terminando, cuáles son las particularidades del pilar contributivo?
Claramente este es el pilar, digamos que es el meollo de toda la reforma. Este es el más importante, Natalia. ¿Por qué razón? Como les dije, es un pilar complementario entre entre el ahorro individual y las cotizaciones en el régimen de prima media. ¿Cuáles son sus características? Claramente, absolutamente todas las personas que tengan capacidad de pago harán parte de este pilar. ¿Quiénes son las que tienen capacidad de pago? Los que tienen ingresos. ¿Sí? Quienes tendrán, y los que tengan ingresos estarán afiliados o estarán vinculados con el pilar contributivo. De su cotización, lo equivalente a la cotización entre 1 y 2.3 salarios mínimos, se irá al componente prima media. La planilla deberá estar parametrizada para que los recursos se dirijan hasta 2.3 salarios mínimos de cotización, se irán para Colpensiones, más de 2.3 salarios mínimos de cotización se irán para los fondos privados, al fondo, o a la CAI, más bien no fondo privado, a la CAI, a lo administrador, el componente de ahorro individual. Okay. Dejan de competir, ojo con eso, ya no sé, entonces ya a Colpensiones no le importará si Porvenir tiene muchos afiliados o pocos O afiliados, sea, no le entre los que importará. compiten es entre los privados. Entre los privados, así es. Porque Colpensiones ya tiene como su... O sea, todos tenemos que estar ahí. Todos tenemos O sea, que estar ahí. tiene su monopolio. Correcto, vamos a estar ahí todos los que coticen hasta 2.3 salarios mínimos. Ok, perfecto. Y lo que se cotiza entre 2.3 salarios y 25 salarios mínimos, pues se irá para el componente de ahorro individual. Y al final del ejercicio, la sumatoria de todas sus cotizaciones en un fondo privado más las de Colpensiones dará lugar a lo que se conocerá como la pensión integral de vejez. Es decir, las cotizaciones de ambos componentes integrarán la pensión de vejez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cálculo actuarial como mecanismo de ingreso al régimen de la transacción? O sea, ¿cómo explicamos eso? Y si eso está vigente aún. O sea, Pues, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa, Natalia? Una de las cosas que muchas personas salieron a correr y empezaron a hacer fue para ser beneficiario del régimen de transición y que se mantuvieran con las normas anteriores, que es mucho más favorable, buscaron y que tienen huecos en sus historias laborales o que de pronto sí trabajaron o algunos que han considerado que no trabajaron, pero que tienen ya hoy en día la capacidad de pago, pues se estableció que debían hacerlo a través de un cálculo actuarial. Ese cálculo actuarial, hasta el 3 de octubre del año pasado, se podía hacer sobre los ingresos reales que tenía una persona. Okay. Pero con la expedición del decreto 1225 del 2024, desde el 3 de octubre hasta el 17 de junio, y si quieren ser un poco más conservadores, hasta el 27 de junio, que la Corte Constitucional le comunicó, no le ha notificado al auto, le comunicó a la Cámara de Representantes que estaba suspendida la reforma pensional, debe hacerse en ese periodo, o las personas tenían que hacer ese cálculo actuarial sobre una base de cotización muchísimo más alto. ¿Por qué razón? Porque ya era el promedio de las cotizaciones de toda la vida debidamente deflactado. Claro, uno puede que vaya en el 2004 pudiera hacer cotizaciones sobre el salario mínimo, pero si miro las promedio de mis cotizaciones de toda la vida, puede que esté alrededor de los 10 millones de pesos. Hacer un cálculo actuarial sobre 10 millones de pesos es elevadísimo. La diferencia es muy, muy alta. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y simplemente para todos los que nos escuchan, en este momento, el decreto 1225 de 2024 está suspendido. Al estar suspendido, pueden volver a hacer uso del decreto del 1221 de 2022 que establece que el salario base de referencia para los independientes, esto solamente para los independientes, puede ser el real y no el promedio como lo quería algo o como lo quería el gobierno. Por lo tanto, si alguien de los que nos está escuchando quiere solicitar un cálculo actuarial, realizar el cálculo actuarial, lo puede hacer sobre el salario realmente devengado, los ingresos realmente devengados en la época que tuvo la omisión y no sobre el promedio de las cotizaciones. Entonces, por ahora, esta norma también está suspendida, ese cálculo actuarial de esa forma. Bueno. Vale. ¿Cuáles son las estrategias de finalización para los procesos judiciales? Porque sabemos que ahorita hay procesos judiciales. Sí, pues básicamente lo que se estableció era la posibilidad
para los jueces de terminar anticipadamente los procesos, siempre y cuando se pongan de acuerdo los fondos de pensiones con los demandantes, en este caso con los afiliados, y de aceptar, de llevar a cabo el trámite de la doble asesoría, llevar a cabo la doble asesoría, la radicación de la solicitud de traslado y poder terminarse el proceso de mutuo acuerdo sin necesidad de una sentencia, lo cual obviamente permitía que que los jueces se descongestionen bastante. Eso está funcionando. Esa norma, repito, el artículo 76 sigue vigente, el artículo 12 y el 76 son los únicos que siguen vigentes. Ya estar vigente, los jueces la pueden seguir aplicando sin ningún inconveniente. Esa es una estrategia que es interesante, de esa forma se pueden evitar bastantes demoras judiciales. Bueno. Vale. ¿Quiénes cotizarán exclusivamente en Colpensiones? Entonces, como les dije, les he mencionado, a Colpensiones se cotizará única y exclusivamente las personas que, bueno, primero todos. Ahora, absolutamente todos los cotizantes estarán en ese primer peldaño del pilar contributivo que es Colpensiones. Hoy en día, 2.3 salarios mínimos para el 2025 son 3.274.050 pesos. Es decir, todas las personas que coticen hasta 2.312.000, hasta 3.274.050 pesos, lo equivalente a su cotización se irá para Colpensiones. Los que coticen sobre un valor adicional, pues sobre los 3.274.050 pesos se quedarán en Colpensiones y el restante se irá al fondo. O sea, una persona privado que tenga más de ese salario, tiene una parte se va a Colpensiones y una parte se va a... Correcto. Listo. Así es. De una. ¿Quiénes podrán conversar como tendrán Colpensiones y fondo privado? ¿Quiénes cotizan de forma simultánea? Todos los que coticen por encima de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Fácil. ¿Esto qué significa? Primer peldaño, los 2.3 salarios mínimos. Segundo peldaño, los que superan esos 2.3 salarios mínimos, lo que significa que el afiliado debe estar inscrito o vinculado o afiliado a un administrador de componente de ahorro individual, a Colfondos, a Protección, a Porvenir o a Scandia, alguno de esos cuatro. Okay. Su cotización se dirá para el respecto. ¿Y cuál es su cotización? Recordemos que uno cotiza mínimo el 16%. Ese 16% de los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sobre los 2.3 salarios se irá para Colpensiones. Y el aporte del 16% sobre lo que supere los 2.3 salarios mínimos se irá para el administrador del componente de ahorro individual, o sea, para el ACAI. ¿Sí? Okay. Eso es como se distribuiría un poco la cotización. Eso es lo que tenemos en este momento. Ok, entonces, ya como para terminar, que nos quedan 10 minutos y 10 minutos de preguntas. Entonces, vámonos como súper rápido, como cuáles son los pilares importantes en el sistema contributivo. De igual forma, pues ya lo comentamos, ya lo dijimos en unas partes, pero como para hacer el resumen para las personas, pues para que quede un poco más claro, ¿te parece? Sí, claro que sí, Natalia. Entonces, pues mira, lo que tenemos es que en el pilar contributivo, pues estarán todas las personas con capacidad de pago. En este pilar se supone que se le iban a ir disminuyendo el número de semanas a las mujeres por el número de hijos que tuvieran, hasta máximo 3 en 50 semanas, pero esa norma pues por ahora está suspendida también, no es aplicable, lo que significa que las mujeres deben seguir cumpliendo las semanas que exigen, que en este momento son de 1.275, el próximo año serán 1.250 para las mujeres, los hombres seguiremos en las 1.300 semanas. Debemos seguir cumpliendo los 57 años las mujeres, 62 años los hombres, y pues la unión de todos esos cotizaciones, tanto en la prima media como en el componente de ahorro individual, permitirán lograr la pensión integral de vejez. Existe, como les mencionaba, la pensión anticipada, que será las personas que hayan cotizado más de 1.000 semanas y que los hombres tengan 65 años o los 62 las mujeres para obtener esa pensión anticipada. Esto es muy interesante, rescatable, porque de la misma pensión se irá haciendo la cotización y el aporte, entonces el sistema nunca se desfinanció. Okay. Y bueno, pues digamos como a grandes rasgos es la unión de los dos regímenes que tenemos en este momento.
Yo quería mencionar, antes de terminar, yo quiero mencionar un tema que me parece muy importante y es el siguiente. Para que ustedes se hagan una idea, cómo funciona cómo funciona en este momento la pensión en prima media, en el régimen de prima media, y cómo funcionará en el futuro. Haciendo un ejemplo, un ejercicio de una persona, un hombre con 62 años y con 1.400 semanas cotizadas, con un promedio de cotizaciones en los últimos 10 años, es decir, su ingreso base de liquidación de 6 millones de pesos. Si observamos, la tasa de reemplazo de esa persona sería del 63,4%. Como tiene 100 semanas adicionales a las mínimas requeridas, es decir, tiene dos grupos de 50 semanas adicionales, tiene la posibilidad de incrementar esa tasa de reemplazo en un 3% para un total de un 66,4%. Si lo vemos bien, Natalia, entonces esa persona tendría una pensión de aplicación del 66,4% a esos 6 millones de pesos. Okay. Una pensión que claramente superaría los 3.600.000 pesos. ¿Sí? Vale. Pero, a diferencia, si observamos con la reforma, pues pasaría de tener a recibir un 68,35% sobre el tope máximo que cotizaron Colpensiones, es decir, de 3.274.000 pesos, que son los 2.3 salarios mínimos, sería de 2.237.000 pesos. Entonces, técnicamente dejaría de recibir ya más o menos 1.400.000 pesos. Ahora, otros podrán decir, uy, pero pues de todas formas, si tenía cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos, pues hay otra plata en el componente de ahorro individual. Sí, ese valor está por definir porque los fondos, los administradores del componente de ahorro individual deberán entrar a hacer los cálculos, pero pues no creo que sea un valor ya significativamente alto para llegar a lograr al menos la misma pensión ¿de qué? De los 3.600.000 pesos. Vamos a esperar a ver cuáles serán los factores que empiecen a liquidar los fondos de pensiones sobre la diferencia que tenga. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento. Vale. Y bueno, pues para que ustedes sepan un tema muy importante, tanto las pensiones de invalidez como las pensiones de sobrevivientes, digamos que uno podría decir que no cambian mucho, pero en que sí cambian, que Colpensiones será el único autorizado para reconocer pensiones de sobrevivientes y de invalidez. Es decir, ya los fondos de pensiones nunca se volverán a meter en el cuento de si hay pensión de invalidez o pensión de sobreviviente. Punto número uno. ¿Por qué razón esto va a ocurrir? Porque Colpensiones, cuando una persona se vaya a pensionar por vejez, por ejemplo, le va a decir, señora componente de ahorro individual, dígame dígame cuánta plata tiene la persona y realizará la pensión integral de vejez. Esa pensión integral de vejez será pagada ya tampoco por la administradora de componente primero, porque como no ya no son fondos de pensiones, simplemente serán administradora de recursos. Le va a decir, el señor Juan Fernando Rico, le informo y le notifico en este caso que su pensión va a ser de tanto. Y Colpensiones será el que pague las pensiones. Es decir, ya todas las personas nos vamos a entender solo exclusivamente con Colpensiones para el reconocimiento de la pensión. Bueno, lo mismo pasa con la pensión de sobreviviente e invalidez. Ya los fondos de pensiones no van a reconocer ni van a realizar absolutamente nada de pensiones de invalidez y de sobrevivientes. Los demás requisitos seguirán siendo casi iguales, los mismos. No cambia de cierta forma. Habla un poquito hoy de las 25 semanas que se deben tener en los últimos 3 años cuando el afiliado ya ha cotizado el 75% de las semanas requeridas para financiar. Hoy en día ese requisito se omite porque hoy en día pues se tiene que si la persona ha cotizado en la pensión de sobreviviente mínimo el 80%, ha cotizado todas las semanas requeridas para financiar la pensión de vejez, entonces tiene derecho a un 80% de liquidación. Bueno, ahí está, todavía son dudas, vamos a ver qué pasa. Pero, pues bueno, digamos que esto es como funcionaría también la pensión de sobrevivientes, siguen los mismos porcentajes, los mismos requisitos para financiar la pensión de sobreviviente, Natalia. Vale, pues Juan, muchas gracias por la información que nos has dado hoy. Creo que pues ha sido pues demasiado importante para nosotros. De igual forma, pues tenemos que esperar qué va a pasar con esta reforma, ya que en este momento está en stand-by. Estamos en pausa. Y acá tenemos unas preguntas que nos hicieron nuestros asistentes al webinar.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo o qué se debe hacer para poder establecer las totalidades de las semanas cotizadas en el caso de que se cambie de regímenes y de fondo de pensiones en repetidas ocasiones? O sea, como que estuve saltando de Colpensiones a Porvenir, de Porvenir a Colpensiones, de Porvenir a Protección. Bueno, básicamente la solución es revisar la historia laboral de esa persona del fondo emitida por el último fondo en el que fondo de pensiones que esté vinculada. Verificar que tenga todas las semanas que su historia laboral esté completa, que no esté con huecos y que permita efectivamente realizar esas verificaciones de que si se tiene toda la densidad de semanas, pues bueno, el orden de las cosas es que la historia laboral esté completa, más o menos. Ok, Entonces revisarla y si la tiene, y si tiene huecos, pues entonces deberá solicitar la actualización o corrección de la historia laboral. Bueno, listo, vale, perfecto. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué se puede hacer si las empresas con el que el afiliado trabaja ya no existen y no aparecen las semanas cotizadas? Eso sí es un problema. es un Porque, gran problema. porque que no exista, pues igual estaban cotizadas, pero el tema fue que no se las cotizaron. Sí, cuando si la persona está en Colpensiones, afiliada en Colpensiones, hay una cosa que se llama la posibilidad de recuperación de semanas. La recuperación de semanas es la posibilidad que tiene el afiliado de demostrar que estuvo trabajando en algún momento de la vida con una determinada empresa que no hizo las cotizaciones y que hoy en día no existe y pagarlas a nombre de esa empresa. Es un proceso que se llama recuperación de semanas. Esto solo exclusivamente si está afiliado en Colpensiones. Bueno, si no está afiliado en Colpensiones, no lo puede hacer. Y es básicamente que el afiliado se subroga en la obligación de que tenía el fondo, que tenía el empleador para hacer las cotizaciones. Obviamente cuesta un montón de plata. Bueno, mientras los decretos reglamentarios están suspendidos, ¿sobre qué IBL puede efectuarse el cálculo actuarial para completar los tiempos mínimos de cotización requeridos para continuar con el régimen anterior? Pueden utilizar la norma anterior al decreto 225 que modificó eso que es un decreto del 2022 y es la norma del decreto 2022 dice que se cotizarán sobre los salarios o los ingresos reales que haya tenido la persona, desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos. Ok. Eh, listo. ¿Qué se puede? Ah, listo, usted está. Mi pregunta es, si tengo más de 900 semanas, pero tengo 48 años, ¿permanezco en régimen de transición? Sí, sí, tiene más de 900 semanas Mm, Ahora, si tiene 48 años y es mujer, pues no tiene que hacer nada. Si es hombre, no, qué pena. Si es mujer, perdón, si es mujer, mire a ver cómo inicia el proceso de traslado ujú. para pasarse a Colpensiones, porque claramente su pensión va a ser mucho mayor. Mejor, me hace pensar que el que está escribiendo eso es un hombre, porque está pensando en las 900 semanas de hombre. Sí. Si es un hombre, pues puede estar hasta los 51 años ahí sin ningún problema y después buscar la forma de trasladarse, pues pedir la solicitud de traslado de régimen a Colpensiones, siempre y cuando le favorezca, ¿no? Todo esto siempre y cuando le favorezca. Si es una persona que ha cotizado sobre el salario mínimo, pues no le favorecen y puede quedarse donde está. Ok. El cálculo actuarial solo aplica al régimen de transición o a una mujer que tiene más de 1000 semanas cotizadas y tiene 69 años, puede pagar la cotización faltante para 69 años, pero ella estaría, Claro, pero tiene 1000 semanas, o sea, le claro, hacen falta podría 300. pagar la cotización faltante para completar las 1300. Sí, pues siempre y cuando tenga la capacidad de mostrar que estuvo trabajando en esa época, sí, lo puede hacer. Ok. Se modifica el porcentaje de aporte al régimen de solidaridad. Sí, miremos a ver si eso lo tengo Está acá. por ahí. Estaba acá. Está más Acá. ahí, ahí. Sí, entonces el aporte al Fondo de Solidaridad se modifica, ya no será de 4 salarios mínimos en adelante, sino si cotiza desde 4 hasta menos de salarios mínimos, un 1.5, de 7 a 11 salarios mínimos 1.8, es decir, va creciendo de forma progresiva, va a crecer en un porcentaje, en un 1% adicional, porque hoy el día el Fondo de Solidaridad máximo es de 2% y Ujú. pasará a ser hasta el 3%. Entonces, sí, eso que ustedes están viendo irá creciendo dependiendo del nivel de cotizaciones. Claramente esto impacta porque muchas personas que, por ejemplo, hoy en día cotizan sobre 11 salarios mínimos, solamente cotizan un 1%, hoy en día van a cotizar un 2.5%, es decir, para ese trabajador cotizante se le va a crecer Es un en un montón, necesita 1.5% más.
O sea, si te ganas 8 millones de pesos, 5 millones de pesos, o sea, 14 millones de 14 millones pesos. de Que es pesos, 14 millones de pesos. tendrás que hacerlo casi 300.000 pesos, un Ujú, poquito más de 300 así mil es. pesos. Vale. ¿Hay alguna forma de cotizar semanas si la persona tiene 59 años, pero aún no tiene las 1.000 semanas y tiene 918? Para que se pueda pensionar en Colpensiones. La única forma es haciendo el cálculo actuarial. Es la única. Hay que solicitarlo, elaborarlo y el cálculo actuarial no es más. Vale. Una persona que hoy tiene 1.800 semanas y se encuentra en Colpensiones aún tiene opción de Perdón, pensionar. ¿me repites qué? Una persona que hoy tiene 1.800 semanas y se encuentra en Colpensiones aún tiene opción de pensión al 80%. En- La respuesta es sí, Ujú. pero no porque tenga 1800 semanas. Depende es del ingreso a base de liquidaciones de dónde arranca. Entonces, aquí no hay un top, no es cierto, no existe, eso es un mito que se inventó el Seguro Social hace unos años, que continuó con pensiones diciendo que el tope máximo de semanas que se iban a tener en cuenta son 1800. 1800. Eso no es cierto. Entre más semanas se cotice, puede llegar al 80%. Eso sí depende de cada caso. Es muy diferente cada caso. Vale. Si la persona cumple la edad de pensión y semanas requeridas, debe continuar aportando pensión en su calidad de empleado. Si está con el contrato de trabajo vigente y no ha solicitado la pensión, sí. Si solicita la pensión, la respuesta es no, porque se puede pedir que se marque la novedad de el subtipo de cotizante tipo 4, que es cotizante con requisitos cumplidos, y disfrutar la pensión más el salario solo exclusivamente si está en el sector privado. En el sector público no se pueden recibir dos recursos. Pero entonces en el sector privado sí lo puedes seguir Sí, lo haciendo. puede hacer. Tú puedes seguir Pero trabajando. la gran discusión es, digamos que eso sería frente a Colpensiones, porque frente al régimen de ahorro individual, para mí no puede haber exclusión entre estar pensionado y de vengar salary, porque pues se financiaron solo exclusivamente con mis ingresos, pero Bueno, pues yo es una tengo una discusión diferente. pregunta. Hoy en día nosotros tenemos un tema de que hacemos aporte a pensión obligatoria y también podemos hacer aporte a pensión voluntaria. Eso no lo conversamos. Y pues haciendo aporte a pensión voluntaria, a mí me baja para mi impuesto, pues para presentar mis impuestos, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo se manejaría eso? Eso sigue igual, eso no cambia absolutamente nada porque las cotizaciones o los beneficios tributarios no sufren ningún Ok, cambio por la reforma pensional. O sea, los beneficios tributarios siguen igual y ese será el pilar voluntario de cotizaciones. vale. ¿Sí? ¿El cálculo actuarial se puede aplicar para un trabajador independiente que cotizó solo a salud durante 2 años? Sí, claro. Sí, 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 lo puede hacer. Si ya tengo la totalidad de las semanas, pero no la edad, ¿puedo solicitar la pensión anticipada? No porque la norma está suspendida. Y cuando vuelva, toca mirar a ver qué pasó. Toca mirar qué se decide, pero la pensión anticipada no es por la edad, sino es por la... Entonces la pregunta ahí está invertida al caso. Y es que la pensión anticipada es tener la edad y Ujú. no tener las semanas. Aquí la pregunta es, Tengo la edad, no tiene la edad, pero pero tengo tiene las las semanas. semanas. Entonces, pues tiene que seguir cotizando. Le toca seguir esperando, Ok. porque el caso acá está invertido. Es tener no las semanas, sino, y acá ya tiene las semanas. Entonces no tendría derecho a la pensión anticipada. Bueno, Juan, pues creo que por ahora ya fueron estas las preguntas. Tenemos unos minutos más por si quieren hacer una nueva pregunta. De igual forma, pues como en este momento estamos en stand-by de la reforma, volveremos a hacer un webinar, pero un poco más corto, unos 45 minutos, para como ya terminar como con todo esto cuando pues, se reactive y miremos en qué queda la reforma pensional. Y de igual forma, pues les enviaremos un correo para que estén muy atentos a los que asistieron a este webinar, porque pues les damos las gracias por este tiempo que se tomaron para estar con nosotros el día de hoy, donde les daremos un pequeño bonus para los que estuvieron en este webinar, para que podamos seguir asesorándolos. Muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación y por la organización. Pues bueno, es muy importante que sigan presentes las noticias de que nosotros compartimos constantemente boletines, damos información acerca del estado de la reforma y bueno, como todo lo que se vaya ocurriendo y desarrollando a lo largo de la decisión que tome la Corte Constitucional. En esto estaremos pendientes de cuando algo ocurra. De Muchas igual gracias. forma, pues con nuestro equipo laboral, tanto en Alianta como en la Mezquita, pues podemos recibir como todo lo que ustedes necesiten, el acompañamiento que requieran y podemos realizarle este acompañamiento.
Mil Entonces, pues gracias. Juan, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Les pedimos por favor irse desconectando del webinar y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.